Perdió el dinero para el regalo de su padre, pero lo que él le dijo le cambió la vida. Reza la escritura que dice: porque de la abundancia del corazón habla la boca, y también de lo que uno tiene en su interior da a los demás. Si es alegría de lo que estamos hechos, si es servicio de lo que somos, eso daremos. Atesorad este hermoso pensamiento mientras escuchas y ves la siguiente historia. En un pueblo de los valles interandinos de las regiones Cusco y Apurímac, por encima de los 3.200 metros sobre el nivel del mar, en donde se cultivan variedades de maíz, vivía don Fernando con su esposa y su pequeño hijo David. Todos los días don Fernando salía a trabajar desde muy temprano para los sembríos de maíz, pero siempre antes de irse le dejaba una nota con tareas a su pequeño hijo. Su esposa se quedaba en casa ordeñando las cabras y su pequeño hijo David se iba a la escuela. Pero un día todo cambiaría para él. Ese día David llegó a la escuela, entró a clases, pasaron las horas y salieron al recreo. Era un pequeño descanso entre clases. Ya estando en el sitio en donde siempre acostumbraban a estar todos reunidos, uno de sus amigos llamado Remigio les contó que sus padres lo mandaban a hacer muchas tareas en casa y no las hacía porque le daba mucha pereza, que por esa razón sus padres estaban molestos con él, así que no se le había ocurrido mejor idea que comprarle una camisa, que dicho sea de paso, sus compañeros al verla quedaron encantados pues era muy hermosa. Remigio entonces, al ver cómo ellos habían reaccionado, añadió que se la regalaría a su padre, no solo porque era el Día del Padre, sino también para que no estuvieran más molestos con él, y por ende no lo mandaran a hacer más cosas en la casa. Por otro lado, su amigo Jacinto, quien no era muy estudioso y no entraba a clases muy seguido, también dijo que él había comprado un regalo a su padre y se los mostró diciendo: «Vean este regalo, un sombrero de piel negra que compré. Cuando se lo dé, se sorprenderá mucho que se le olvidará preguntarme si traje la tarea para hacer en casa». Y con risas, seguido de esto, guardó el sombrero. Al escuchar esto, David se quedó sorprendido por los regalos que sus amigos habían comprado para sus padres, y justo cuando uno de los amigos de él le iba a preguntar que cuál era el regalo que él le iba a regalar a su padre, su amigo Toribio se levantó de la silla de donde estaba y le dijo: «¿Quieren ver el regalo que le compré a mi papá con el dinero que gané con la venta de los huevos que hice?». Por unos segundos hubo silencio por parte de todos, pues la presentación que Toribio había dado ante todos los puso en suspenso. Entonces todos respondieron afirmativamente y casi al unísono: «Sí, enséñanos». «Sí, vean entonces», dijo él. Seguido sacó de una de las cajas unos hermosos zapatos de piel y todos quedaron sorprendidos. Toribio les dijo: «Así mi padre no me dirá nada más sobre los huevos». Todos parecían disfrutar del momento en que cada uno mencionaba lo que le regalarían a sus padres por su día. Todos menos uno, David. Este apenado agachaba la cabeza y se apartaba del sitio lentamente de donde se encontraban sus amigos hablando. Aunque se había emocionado al inicio, pronto descubrió algo de culpa en su corazón porque él aún no le había comprado el regalo para su padre y murmuró en voz baja mientras caminaba: «¿Qué podré regalarle a mi padre si no he podido ahorrar un buen dinero? Para nada me va a alcanzar. ¿Qué podría comprarle? Necesito un buen regalo para mi tata», decía. Unas horas más tarde, David salió de la escuela y pensaba que si el dinero acaso que él había juntado podría alcanzarle al menos para hacerle un detalle pequeño a su tata. Recordó entonces que en el camino que él tomaba para ir a casa había una tiendita en donde vendían cinturones de buen precio y le podría alcanzar para al menos comprarle uno. Eso pensaba. La emoción le embargó y David se apresuró a cruzar el puente para poder llegar rápido a la tienda. Sin embargo, algo estaría por pasarle que él no se lo esperó jamás. Cuando estaba atravesando el puente colgante, repentinamente perdió el equilibrio y cayó intempestivamente. Eso no hubiera tenido mayor importancia de no ser porque cuando se dio cuenta, mientras éste caía, las monedas que él había tenido se le iban resbalando.
El dinero se había ido de sus manos y caía al río que pasaba por debajo del puente. David hizo entonces esfuerzos casi arrastrándose para alcanzarlos en el aire, pero todo fue en vano. Ahora miraba a través de un hueco que tenía una de las maderas del puente. Por allí se habían ido sus deseos de darle algo a su tata. Su pequeño corazón casi estallaba de tristeza. La impotencia lo embargó y la melancolía se apoderó de él. No resistió más y tomándose la cabeza lloró amargamente. Minutos después, sabiendo que nada había podido hacer con el infortunio que le había ocurrido, secó sus lágrimas y caminó a casa. Intentaba no romper en llanto, pero había sido una tragedia tan dura para él, pero no tenía otra alternativa. Llegó a casa y tomando fuerza trató de calmarse, pero le salió al encuentro su madre y éste no se pudo contener. Se abalanzó a los brazos de su madre y llorando le contó todo lo que había pasado. Su madre entonces le dijo que no se preocupara. Las cosas a veces pasan por algo. Ve, come y haz las tareas que tu padre te dejó en esa nota. Te sentirás mejor. Él solo atinó a mirarla, la abrazó nuevamente y le dijo: «Tienes razón, mamá, eso haré». David se cambió de ropa y se puso a hacer cada una de las tareas que su padre le había dejado escritas en aquella nota. David terminó de hacer las tareas. Cansado se sentó en el piso y mirando a lo lejos divisó que estaba sentado a la entrada del granero su tata, su padre, el que trabajaba tan duro y él nada había podido comprarle. Meses que había tratado de ahorrar la mayor cantidad de monedas y ahora no las tenía. Lo único que le quedaban eran aquellos ojos hinchados. Entonces volvió la mirada hacia él y allí estaba el hombre que le había dado la vida. Desgranaba mazorcas, convertido todo en un campesino. Entonces, sin pensarlo más, hasta ahí llegó su pequeño hijo y le preguntó: «Tata, ¿le ayudo?». Sin levantar la vista, el papá contestó con preguntas. «¿Ya hizo su tarea?». «Sí, tata». «¿Metió a los chivos?». «Sí, tata». «¿Recogió los huevos?». «Sí, tata». «3 canastas». «¿Acarreó el agua?». «Sí, tata». «Llené 3 baldes». «¿Llevó la leña que corté a su mamá?». «Sí, tata, 2 viajes de burro». «Está bueno, ándele pues, desgrane». Sentado y en silencio, el pequeño David comenzó a desgranar. De rato en rato lo observaba. Sus agrietadas mejillas reflejaban en aquel hombre el sacrificio que había hecho y hacía por años por él. Se preguntaba acaso si habría alguna forma en la que él podría darle un buen regalo, pero no la había. Al menos eso él creía. Casi terminaban y el pequeño preguntó: «Tata, ¿me da permiso de hablar con usted?». «Claro, mijo, ¿para qué soy bueno?». David entonces con tristeza le dijo: «Tata, es que mi amigo Remigio le regaló a su tata una camisa linda». «¿El que no ayuda nada a sus tatas?». «Sí, tata, ese». «Y luego, mi amigo Jacinto le dio a su tata un sombrero de piel negra, muy bonito». «¿Y él no es el que no lleva las tareas a casa?». «Sí, tata, ese». «Y luego, Toribio le regaló a su tata unos zapatos de piel». «¿Él no es el que lo agarraron robando huevos?». «Sí, tata, ese». Y así el niño le fue diciendo lo que sus amigos habían comprado a sus papás. Su padre entonces lo observó fijamente e hizo la pregunta que terminaría por darle una gran lección al pequeño David. «¿Y cuál es su preocupación, mi hijo?». «Es que yo estuve juntando para darle un regalo por muchos meses, a usted, mi tata. Pero al cruzar por el puente colgante, se me cayó al río la bolsita con el dinero y pues no tengo para su regalo». «¿Y eso le preocupa, mi hijo?». «Sí, tata, porque hoy es el día del tata y yo quería darle a usted un regalo». Aquel hombre de manos duras y de piel tostada por el sol se levantó el sombrero, rascándose un costado de la cabeza, y dijo: «Despreocúpese, mijo, los regalos no hablan, no obedecen, no ayudan, se desgastan y se tiran. Yo no soy su tata porque usted me dé un regalo. No, tata, lo soy porque lo tengo a usted. ¿Para qué quiero regalos? Yo le aseguro que todos esos tatas quisieran tener un hijo así como es usted, obediente, respetuoso, cariñoso, pero no lo tienen,
lo tengo yo y es mío, y no lo tengo por un día, lo tengo por muchos años. ¿Para qué quiero yo un regalo de un día si usted es mi mejor regalo y es para toda mi vida? Conmovido entonces se acercó el pequeño David y emocionado abrazó a su tata, y seguido de esto empezaron a llorar. Tata, tata, gracias, gracias por ser mi tata. No, mi hijo, gracias a usted por ser mi hijo. En la vida no siempre un buen regalo va a significar interés, amor o consideración. Existen otro tipo de regalos, como en esta pequeña historia. Debemos aprender a valorarlos y diferenciarlos, pues son mucho más valiosos que los regalos materiales. Que Dios los bendiga, mis queridas amigas y amigos, mis queridas suscriptoras y suscriptores, seguidores y seguidoras. Busco a través de esta historia que ustedes y yo podamos diferenciar los tesoros mejores valuados de la vida. Yo soy su amigo Carlos Matthews y conmigo será hasta un próximo latido de corazón y vida. No olvides suscribirte y compartir con tus amigos nuestras historias. Déjame tus comentarios y yo a cambio te regalaré un corazón. ¿Qué les pareció esta historia, mis queridos amigos y amigas? Sin lugar a dudas, me ha dejado una profunda reflexión. Siempre nosotros, cuando escuchamos historias como estas, nos preguntamos si realmente sucede en la vida real. Y la verdad es que sí. Hay muchas historias tejiéndose detrás de estos mismos instantes en el que nosotros nos encontramos tranquilos. Muchos sufren, muchos pasan por diferentes adversidades, como la siguiente historia que compartiré contigo a continuación. Ella le dijo: tu madre o yo, tú eliges. Pero ella no se esperaba esta respuesta. Nadie, pero realmente nadie, ha podido descifrar el amor que crece entre dos seres humanos. Pero no hablo del amor entre un hombre y una mujer como esposa y esposo. Hablo del amor de una madre, el ser que nos llevó dentro de sí mismo por 9 meses, el ser que aguantó cambios dentro de sí para que naciésemos y tengamos la oportunidad de vivir y aprovechar al máximo el regalo más grande que Dios nos puede regalar, la vida. Guardad en el latido de tu corazón y vida este pensamiento mientras escuchas y conoces esta historia. Cuando creció, de por sí la vida le había sido adversa, pero él había sido enviado como un guardián que se encargaría de escoltarlo hasta los días que le vendrían, días de gloria. De pequeño tuvo que dormir en el mismo cuarto con sus hermanos y no tenían una cama. Al tener un padre que se había tirado a la bebida, no le quedó otra que ser un espectador al inicio. Sin embargo, tenía un espíritu del que muy pocos tienen, sobre todo a los que alguna vez la vida les ha negado la existencia. Pues sí, él había tenido problemas al nacer, e incluso antes de que naciera, su madre tuvo que decidir si tenerlo o no. Y no era porque venía con algún problema de salud, sino porque tenía ya a 3 hermanos mayores. Su madre era la única que sustentaba su hogar, por lo que más tarde ella misma le confesó que había pensado en no tenerlo. Me imagino a un ser humano recibiendo esa confesión, la madurez que debería tener incluso para superar ese impasse. El pequeño crecía viendo la realidad que le rodeaba. Sus hermanos y hermanas mayores ahora tenían que trabajar también. Sin embargo, por más que todos ayudaban trabajando, el dinero no alcanzaba ni siquiera para que se comprasen una cama. Esos días para él empezaron a ser duros, pero nada se comparó con la tristeza de perder a su padre víctima de la adicción a la bebida. Desde muy pequeño, la vida le estaba preparando el carácter para forzarlo a pensar en una salida. Algo bueno que su padre le había dejado había sido los amigos que éste tenía en el trabajo, pues como éste se había desempeñado como utilero, a pesar de su adicción por la bebida, había construido amistades con los entrenadores del club, y esto, aunque por muy increíble que pudiera ser, le serviría para que muchos conocieran su talento. Él, para ese entonces, solo había tenido una noción de lo que era el fútbol, y en su barrio solía batirse con los demás niños, quienes sí entrenaban en una academia. Hasta que un buen día, a la edad de 8 años, alguien del club
quien también conoció a su padre, fijaría sus ojos sobre el muchacho. La suerte y la diosa de la fortuna lo querían, y no había nada ni nadie que lo impida. Su madre al inicio no estuvo de acuerdo, pero muchos que empezaron a ver al pequeño como una promesa del fútbol, aceptaron apoyarlo con su comida. Solo por esta razón, y porque su madre pensaba en aligerar el gasto, dejó que el pequeño fuese a entrenar. La gracia que tenía le sirvió para que muchos recordaran que era el hijo del utilero. Como en cualquier lugar, hubo padres y niños que sintieron envidia de ver cómo este pequeño poco a poco empezaba a despegar a su tan corta edad, y sobre todo porque muchas personas, al verlo, se conmovían en extremo. Pero el tiempo jamás se detuvo, y a la edad de 10 años fue admitido en un club donde se preparaban a los titulares del futuro, el Sporting de Lisboa. Lo descubriría entonces. Era la forma en la que él empezaría a cobrar protagonismo, y fue tal incluso que muchos pensaban en su debut prematuro. En esos días para su madre eran difíciles. Sin embargo, al ver que el pequeño empujaba por sus sueños, empezó a apoyarlo mucho más. ¿Sería esa la ayuda que ella tanto había esperado?, se preguntaba. Y no solo para ella, sino para toda su familia. La esperanza ahora se empezaba a fijar en la carrera del pequeño. Creo que esos días son los que uno debe almacenar eternamente en la memoria, pues cuando uno está determinado a hacer y a hacer algo en la vida, las mismas puertas del infierno empiezan a cerrarse una tras otra. Con lágrimas en los ojos, su madre le conseguía ahora un par de zapatillas para que siguiera con sus sueños, aunque probablemente eso había significado que alguien se iba a quedar sin comer en la familia, o sin almuerzo o cena. El recuerdo de ver a su madre alcanzarle el par de zapatillas nuevos y después de un abrazo y un beso despedirse, aún le duele en la memoria. Alguien se estaba sacrificando y no sería la primera vez. Era su madre. Era la forma de decirle que ella siempre estaría con él. Era la forma de decirle que a pesar de la pobreza que les había tocado vivir, ella haría todo lo posible porque él consiguiera cumplir sus sueños, aunque eso significaría para ella privarse de muchas cosas. Dios sabía que alguien estaba tentando a la fe, desafiando a la incredulidad, respirando cada día con la esperanza que la vida para ellos un día cambie. Si tú eres feliz, yo seré feliz, eran las palabras que resonaban en su mente. El sacrificio tendría que valer la pena. Todos en familia se abstuvieron de muchas cosas. Ahora tenían una sola idea y todos en un solo corazón. Pero el pequeño no había podido soportar la idea de que muchos estaban sacrificando por él. Sobre todo su madre, que aparte de su trabajo, hacía cuanta cosa esté a su alcance de fuerza para lograr obtener algo más de dinero siempre. Tuvo que abandonar entonces él por esa carga y ese pensamiento y empezó a trabajar. Durante unos 4 años alternaba sus días, pero su tiempo había llegado. Acordó entonces con su madre para que empezara a dedicarse exclusivamente al fútbol, y así fue. Alma, mente, corazón y todos los sentidos se enfocarían en su sueño nuevamente. Su madre lloró en el día en que él se lo dijo, y en modo de agradecimiento, él le prometió que haría todo lo posible porque haya valido la pena el esfuerzo y sacrificio de ella y sus hermanos mayores también. Así pasó al Nacional. El técnico del primer equipo, el rumano Laszlo Boloni, quiso que debutara entonces ese mismo año, pero un test lo desaconsejó por no estar lo suficientemente trabajado. Sin embargo, toda la suerte estaba de su lado. Un año después, lo hacían debutar en la previa de la Champions ante el Inter. Representó seguido de esto a su país, en la sub-21 y luego al equipo nacional. La alegría ahora se desbordaba en toda la familia. El dinero empezó a llegar como era de esperarse y él no lo pensó 2 veces. Una casa sería lo primero que estaría en mente, lo mejor como su madre se merecía. El joven no quería tener problemas con mujeres, pero consideró que sería una buena idea tener hijos, y así lo hizo. Recurrió a la ciencia para que eso se diera, y así no tendría que descuidar su carrera por el amor de alguien que quizá lo desconcentraría. Pero como todo hombre,
Alguna vez necesita de la compañía de una mujer, alguien que sea de compañía en el viaje del éxito. Y el amor llegó. El amor tocaría sus puertas, una hermosa modelo se fijaría en él y empezarían su amor entre la mirada de muchos, sobre todo la de su madre. Ella sabía que era algo que algún día tenía que pasar. No se hizo problemas, la felicidad de su hijo ahora era su felicidad. Pero a pesar de toda la fama, fortuna que desde muy joven estaba amasando, esta jamás se le había subido a la cabeza. Su mente, si bien era cierto, estaba lleno de mucho amor. Tenía el control de todo, pero lo más resaltante era que aún conservara la idea de seguir asistiendo a las fiestas, eventos y cumpleaños de sus hermanos. Se las ingeniaba a pesar de su duro entrenamiento, pero alguien quien no estaba nada cómoda era su ahora novia, quien había crecido entre lujos, glamour y relaciones con personajes muy reconocidos. Ella realmente la empezaba a pasar mal, y es que era difícil que se viera con su ahora suegra, pues reuniones simples como las que ellos hacían no merecían su atención. Toda su vida de amor con ella hubiera seguido su curso, pues el joven, aunque ya le estaba dando problemas el asistir a las reuniones familiares, que para ellos eran tradiciones, tuvo que hacer un alto y ver qué era lo que realmente estaba haciendo mal. Intentó sobrellevar su noviazgo, pero las cosas iban de mal en peor. Ella decía amarlo, sin embargo, no quería asistir a las reuniones familiares del joven proeza del fútbol. Quizá todo hubiera quedado allí, hasta que llegó el cumpleaños de su madre. Hasta ese momento, por no pelear con ella, había desistido de algunas reuniones a las que solía asistir con su familia. Sin embargo, la gota que derramaría el vaso sería una intensa discusión que se desataría luego que ella, su novia, se rehusara a asistir al cumpleaños de su madre. ¡Qué difícil decisión! La situación se salió de control cuando ella airadamente le dijo: «Yo no tengo por qué hacer algo que no quiero. Vas a tener que elegir entre tu madre o yo. Decide ahora», fueron las palabras que ella vociferó, y quedarían en palabras porque lo que él dijo, ella jamás se lo había esperado. Era bella, una mujer muy deseada, rodeada de lujos y muchas cosas. Creyó que lo tenía en la mano como cualquier mujer en su posición. Sin embargo, su ego se apagó ese día cuando él quiso darle esa sorpresa a su madre. Como había pasado la Navidad junto a su novia en Dubái, se esperaba que regresara para el cumpleaños de su madre, pero ella no quiso. Tuvieron una discusión tan fuerte que al final terminó pasando la última noche del año a solas. La discusión se salió de control cuando la novia atacó a la madre del joven. La novia se puso en contra de su madre y el joven tomó partido por su madre. Pero obviamente eso simplemente fue la gota que colmó el vaso. Apenas si se habían visto los últimos meses. Una situación delicada que dicho joven no pudo soportar. Las cosas están así por culpa de tu madre y las costumbres que tienen. Así que elige, o tu madre o yo. Elige ahora, insistió la modelo. Pero como hemos conocido la historia, siempre en la mente de un hombre cuerdo y la cabeza fría, quien le dio todo sería su elección. Así fue que a pesar de toda la presión, el joven hizo prevalecer el sacrificio de su madre sobre el de una novia. Y la verdad que yo personalmente considero el recurso más bajo. Hacer elegir entre una madre y su hijo es como hacer elegir entre un hijo y otro, o entre tu madre y tu hermano. Todos llegan en realidad a ser familia, hasta una novia se convierte en familia, pero es allí donde termina pesando la sangre. Cristiano Ronaldo, o mejor conocido como CR7, había demostrado su lealtad a quienes realmente lo merecían, y en este caso era a su madre y a su familia. Hasta el día de hoy se sabe de esta historia y le ha quedado como lección a muchos. ¿Qué les ha parecido esta historia, amigos? Una historia real, por cierto. ¿Ya sabían esto? Déjenme un comentario y yo con gusto les regalaré un corazón, el corazón de Latidos de Corazón y Vida.